Vamos a hablar hoy sobre Satanás, el hombre y las enfermedades. Hace 8 días hablábamos acerca cómo Dios permitió que Satanás tocara los bienes y llevara a la ruina a Job, y hablamos un poco acerca de la persecución y cómo Satanás puede tratar con esas cosas en nosotros. Hoy vamos a hablar otro punto, porque Satanás también, según la soberanía y el permiso de Dios, Satanás puede hacer otras cosas. Entonces vamos a leer ahí Job capítulo 2 desde el verso 1, y dice: Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Si bien estos pasajes de la vida de Job nos sirven como base, no estamos estudiando la vida de Job, sino los alcances y las obras que puede tener Satanás sobre el hombre. Hemos visto varias características y hoy vamos a ver un poco la relación que tiene Satanás y las enfermedades y las dolencias que tienen los hombres. Aquí claramente vemos que Satanás primero trata con las cosas externas de Job. Job se mantiene fiel, Dios realza la fidelidad de Dios, y Satanás le dice: no, pero es que si el hombre puede serte fiel desde que no toque en su cuerpo, pero toca su cuerpo y verá cómo maldice. Y Dios le da permiso a Satanás. Inmediatamente Satanás viene y produce una enfermedad terrible en la carne y en los huesos de Job, una sarna que era bastante fuerte, porque dice que los amigos de Job lo vieron y duraron 7 días sin hablar, lamentándose. ¿Cómo sería la enfermedad o el impacto que causaba Job, que la gente que estaba alrededor realmente lo veía y era lamentable? Vamos a ver un poco la relación que tiene Satanás y muchas de las enfermedades y dolencias que tiene el hombre. En la Biblia encontramos muchos casos, en el Evangelio tú encuentras muchos casos donde se habla de endemoniados relacionados con las enfermedades que tenían las personas. Así por encima vamos a leer un pasaje en Lucas 13, verso 10. Una vez el Señor hizo un milagro y los judíos dijo: porque es príncipe de Beelzebú, echa los demonios. Entonces el Señor dice: si Satanás echara a sí mismo a Satanás, pues el reino de Satanás no perseveraría, porque estaría dividido. Pero claramente el Señor nos muestra en ese pasaje o en esa situación que Satanás puede tener la capacidad de infundir enfermedades, poner enfermedades en los hombres a través de espíritus demoníacos. Satanás puede tocar la carne del hombre y llevarlo a tener ciertas enfermedades. Vamos a hablar un poco de eso. Mira este pasaje ahí en Lucas capítulo 13, verso 10. Dice: estaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar.
Mira lo curioso, tenemos una mujer religiosa en medio de una sinagoga con una enfermedad terrible que la encorvaba, que no se podía enderezar, y la Biblia nos muestra que era un espíritu. O sea que hay espíritus que pueden producir enfermedades en las personas. Satanás puede traer enfermedades sobre las personas. Dice que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos. Puedes venir y ser sanado, sino en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás, o sea, si vemos la enfermedad, el espíritu de enfermedad y la relación de Satanás con esta mujer, que Satanás había atado 18 años. O sea, claramente nada sucede sin que Dios lo permita, pero claramente podemos ver que Dios puede permitir que Satanás venga a la vida de las personas y las ate a través de enfermedades, como en el caso de Job, ¿sí? Y dice: ¿no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Como el tema es tan amplio, por lo menos en los evangelios tú vas a encontrar muchas situaciones. Vamos a hacer por lo menos un recorrido por las escrituras para ver el origen de las enfermedades, y ciertamente ahí está la mano del maligno, pero vamos a ver cuál es la fuente de la enfermedad, de los males que tiene el hombre. Éxodo 15, verso 26, el Señor le hablaba a su pueblo y les decía cosas relacionadas con las enfermedades. Según estas cosas tú vas a entender ciertas conversaciones que el Señor tiene en los evangelios con los judíos, porque el Señor les había dicho algunas cosas por la ley. Éxodo 15, verso 26, mira lo que le dice el Señor a su pueblo. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea que muchas de las enfermedades, muchos de los males, muchas de las cosas que vive el hombre son consecuencias de la desobediencia, el pecado y la rebelión del hombre. ¿Sí? Una de las maneras en las que Dios trata con el hombre su necedad es a través de la enfermedad. ¿Sí? No en todos los casos. Hoy vamos a ver varias cosas. Digamos, en el caso de Job, no era un pecado el que lo llevó a la enfermedad. Solo lo que vimos en el caso de Job es cómo Dios puede llegar a tratar el cuerpo y la carne de un hombre, ¿sí? No estamos tratando la justicia de Job o la infidelidad de Job, sino viendo cómo Satanás puede hacer esto, porque a veces no hay que ignorar la mano de la Satanás en ciertas áreas. Deuteronomio 28 es más claro y más profundo la advertencia para el pueblo de Dios a vivir una relación íntima, a revivir una relación de obediencia, de sumisión a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, al mandamiento de Dios, y en la medida que el pueblo de Dios asume esa actitud delante de Dios, Dios promete guardarlo, Dios promete ser su sanador, Dios promete cuidar su vida, su salud, su casa, sus hijos, su tierra, todo lo que ellos tienen. Porque en la medida que el hombre obedece a Dios, recibe la bendición de Dios, como lo hemos estado estudiando. Deuteronomio 28, verso 58 dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová, mira esta cuestión, aumentará maravillosamente tus plagas, porque desde que el pecado entró al hombre es muy normal la enfermedad, es muy normal las crisis aún naturales, es muy normal el desequilibrio en todas las cosas,
pero no es normal cuando comienza a haber un aumento de la plaga, no es normal cuando comienza a haber un aumento de la enfermedad, no es normal cuando comienza a haber un aumento de los males sobre la humanidad. Eso es señal del juicio de Dios, es señal del trato de Dios con el hombre. Dice, y las plagas de tu descendencia, plagas grandes, o sea, no son simplemente plagas, sino son plagas grandes y permanentes. Sí, porque a pesar de que Job tuvo una enfermedad, no fue permanente. El Señor lo sanó, lo restauró y le dio un lugar mejor después. Dice, y enfermedades malignas, enfermedades mortíferas, enfermedades terribles, enfermedades que causan dolores fuertes, enfermedades destructivas. Y mira esa palabra, y duraderas. ¿Sí? Muchas veces tú ves que hay una enfermedad que la tuvo el papá, que la tuvo el hijo, que la tuvo el nieto, que muere el hermano, que muere el primo, que muere el tío, y eso ya no es normal, eso es causa de una maldición, es causa de un juicio de Dios sobre una familia, sobre una nación, sobre un pueblo, por causa de no haber tenido en cuenta lo que Dios dice. Porque el hombre cree que puede vivir sin Dios, pero inmediatamente el hombre vive sin Dios, Dios permite que él sea entregado a ciertas fuerzas, a ciertas criaturas invisibles, reales, que pueden venir a tratar con el hombre. Muchas de las crisis, muchas de las cosas terribles que nosotros hoy vemos en la humanidad se ven visibles en la naturaleza, en el cuerpo, en la vida de los hombres, pero muchas veces la fuente es maligna y es satánica. ¿Sí? No es normal que el papá vaya y mate a su hijo. No es normal ciertos tipos de reacciones de los hombres. No es normal ciertas enfermedades. Tienen una fuente. Y esa fuente es el mismo diablo. Pero ¿por qué el diablo puede tener a veces tanta libertad para tratar con el hombre? Porque el hombre no quiere tener en cuenta a Dios. Y muchas veces con sus decisiones, con su manera de pensar, hace un pacto con el mismo diablo. Y el diablo siempre paga terriblemente a los que le sirven. ¿Sí? Mira a las brujas, mira a los que practican ocultismo, hechicería. Siempre terminan sus familias, ellos, con enfermedades terribles. Espíritus esclavizados a drogas, esclavizados a vicios, homosexualismo. Es tan común, ¿por qué? Porque el hombre, cuando no tiene en cuenta la palabra de Dios, Dios lo deja entrar en un estado donde Satanás tiende a destruirlo de una manera terrible, dolorosa, maligna, duradera. Y dice, y traeré sobre ti todos los males de Egipto, delante del cual temiste, y no te dejarán. Cuando tú estudias las plagas de Egipto, cada una de las plagas de Egipto tocaba cada uno de los dioses de Egipto. ¿Por qué? Porque lo que el hombre adora y lo que el hombre ama, eso es lo que muchas veces Dios va a usar para tratar en la vida de las personas. Los hombres hoy en día, el físico, la apariencia, verse bien, verse bonitos, ¿qué es lo que más sufre cuando Dios toca eso? Cuando Dios doblega eso, cuando Dios trata eso. El orgullo, la vanidad, la vanagloria del hombre, Dios hace así. Y la flor hermosa, ¿qué? Pasa el viento por ella y se cae. Y el hombre se acuerda de que es vaso de barro, del polvo, débil, frágil. Y dice, asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti, hasta que seas destruido. Entonces la fuente del pecado, la fuente de la enfermedad es el pecado, la desobediencia, la rebelión a Dios. El vaso o el medio que Dios usa para permitir es Satanás, ¿sí? Hay enfermedades que son naturales, que son de la misma condición del hombre. Hay cosas que son propiciadas desde el mismo corazón de la serpiente. Vamos a ver por lo menos el ejemplo de un hombre que su pecado le llevó a traer consecuencias terribles. El ejemplo del rey Jorán de Judá. Mira lo que dice en Segunda de Crónicas capítulo 21. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde tú ves cómo Dios trata con la salud de los hombres por causa de su pecado. ¿Se acuerdan de María cuando murmuró contra su hermano? La lepra cayó. Y así vemos reyes, hombres, que donde ves tú la enfermedad.
Solo queremos, este pasaje es bastante diciente y nos puede llevar a tener temor delante de Dios. Porque a veces cuando nosotros vivimos y hacemos y deshacemos y no nos pasa nada, pues lo seguimos haciendo. Pero cuando el hombre hace algo y Dios viene y toca, eso ya despierta un poco a veces la conciencia. No siempre. Hay personas que les suceden cosas terribles y nunca se arrepienten. Pero estamos viendo un poco por qué la enfermedad y por qué Dios permite muchas veces el que Satanás toque con la carne de los hombres. No siempre, porque vemos en Job otro ejemplo, ¿no? Que son cosas que vamos a hablar ahorita. Solo que estamos comenzando a ver un poco el contexto por qué Dios permitía las enfermedades. Desde la ley y el por qué lo anunciaba. Segunda de Crónicas 21:1. Dice, durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar a Joram su hijo. Esta es la vida de Joram, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat, Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre le había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Era una persona que Dios la había bendecido con muchas cosas. Fue heredero de un reino glorioso, un reino próspero, un reino bendecido por el Señor. Y dice, fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, en medio de su prosperidad, en medio de su grandeza, en medio de su fortaleza, ¿qué hizo este hombre? Mató a espada a todos sus hermanos y también algunos de los príncipes de Israel. Esto es algo muy común en las personas antiguamente, en los reyes. El amor al poder, el amor al tener todo lo que tenían, los llevaba muchas veces de miedos, de temores, de odios, de envidias, y comenzaban a matar hasta las personas que eran cercanas a él, para que nunca les llegaran a quitar el poder. ¿Sí? Y anduvo, y dice, cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, que se entregó a la idolatría y toda la historia con Elías, ¿no? Porque tenía por mujer a la hija de Acab. O sea, una hija de Acab y de Jezabel, ¿qué puede surgir? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Por eso el Señor siempre mandaba que las personas nunca se casaran con mujeres de otras naciones, porque los iban a llevar a la idolatría. Eso lo hizo Acab y también lo hizo este rey. Mas Jehová, y mira que él comenzó a hacer lo que hacía la familia de Acab, que era uno de los reyes de Israel. Y dice, y anduvo en los caminos de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y uno cree que este hombre puede matar la familia, entregarse a la idolatría, hacer lo que ella quiera, hacer lo que él quiera. Y como que Dios guarda silencio. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. O sea que el hecho de que David hubiera sido fiel hacía que de alguna manera el juicio de Dios se retuviera sobre estos hombres, pero aún así le llegó. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado, a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. O sea, el territorio que había conquistado David en sus guerras, estos reyes por su infidelidad comenzaron a perderlo. Así es espiritualmente, una persona puede tener muchas bendiciones, dones, gracias, pero en la medida que ella es infiel, el Señor comienza a quitarle las cosas. Cosas que Dios le había dado, cosas que eran agradables, preciosas delante de él comienza a perderlas. Y dice, también en el mismo tiempo, Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Nunca, siempre que el hombre deja a Dios, siempre trae consecuencias. En estos días me escribió un hermano, oye hermano, ¿y qué piensas de tal hermano? Y le dije, hermano, no sé, lo veo extraño. Me dice el hermano, siempre que una persona se aparta del Señor, pierde su sazón. Me decía el hermano, sin yo haberle dicho nada, me dice, siempre que una persona se aparta del Señor,
pierde lo que el Señor le había dado, la gracia que el Señor le ha dado, los dones, la hermosura del Señor. Y eso nos debe llevar a tener temor a nosotros, ¿no? Y dice, además de esto hizo lugares altos en los montes de Jehová, hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ellos impelió a Judá, y le llegó una carta del profeta Elías, que decía, Jehová el Dios de David tu padre ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén como fornicó la casa de acá, y además has dado muerte a tus hermanos y a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Ahí uno nota por qué tal vez los mató, por celos, por temor a que le quitaran el reino. He aquí, Jehová no, el Señor es bueno y por excelencia Él no puede hacer nada malo. Pero ¿cómo Él hace que algo malo suceda? Él tiene un insumiso, un rebelde, un loco, que en su locura muchas veces se vuelve instrumento. ¿Sí? El Señor no hace nada malo porque Él es bueno en esencia, pero lo permite. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y dice, he aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de que tú persististe de tu persistente enfermedad. Mira qué frases tan serias. Como tú llevaste al pueblo a la idolatría, va a caer una plaga y sobre ti va a venir una enfermedad tan terrible en tus intestinos que van a salirse de ti. ¿Saben qué? Me acordé de Hugo Chávez cuando leía este pasaje, ¿no? Cuando maldijo a Israel desde su vientre y el Señor le puso un cáncer en sus intestinos, ¿no? Hasta la muerte. Y mira lo que dice. Entonces Jehová despertó contra Jorán la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. O sea, hay personas que cuando tú estás bien con el Señor, estás en paz con ella. Pero inmediatamente tú pierdes tu relación con el Señor y vas a sentir como las otras personas no quieren de ti, no gustan de ti, te sientes atacado, cohibido, juzgado, pero eso es tu condición espiritual delante de Dios. Y mira lo curioso, comienza a despertar los enemigos, el Señor, enemigos de acá, como así como en el caso de Job, que Satanás vino no directamente, sino usó unas tribus para que le robaran sus camellos, y a veces el Señor permite que hayan personas alrededor nuestro que nos muestran su descontento con nosotros. A veces no es normal, sino ese descontento alrededor nuestro, a veces por nuestro pecado. Y dice, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos, sino solamente Jocás, el menor de sus hijos. ¿Y saben por qué le quedó? Porque el Señor no iba a exterminar la casa de Israel. Pero así como él mató a sus propios hermanos, él vio cómo mataron a sus mujeres y a sus hijos. Después de todo esto, o sea, no fue suficiente, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, ¿sabes qué es tener una enfermedad por 2 años? Hay gente, ¿verdad?, que uno va a los hospitales y escucha a personas con cáncer que dicen, yo realmente hubiera querido morirme hace mucho tiempo. Porque una enfermedad constante por tiempos es terrible, hermano. Y dice, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad. ¿Usted ha visto eso? Ahí en el 20 de julio usted ve personas así, que cargan con sus tripas por fuera, así una enfermedad terrible, ¿no?
muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. O sea, era un hombre que ni el pueblo quería, ni la gente quería. Era un hombre que por su pecado y su maldad había perdido la dignidad delante de los hombres del pueblo. Dice que cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años. Suficiente tiempo para que el juicio de Dios viniera sobre él. Y murió sin que lo desearan más. Qué palabras, ¿no? Solitario, avergonzado, con una enfermedad terrible. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Aún en su muerte se ve la vergüenza de su pecado, ¿no? Cuando Cristo vino a una sociedad cautiva, esclavizada por el pecado, llena de dolores, llena de enfermedades, llena de sufrimientos, llena de problemas, pero Él vino a libertar eso, ¿no? Así en nuestros días, nosotros vivimos una sociedad degradada que se está consumiendo en el pecado, en la muerte, en el asesinato, en el drogo, en la drogadicción, en la depravación, en enfermedades incurables, cada vez nuevos cánceres, cada vez nuevas plagas, cada vez nuevas cosas que tú no te imaginas que vive la humanidad. Solo basta ir a un hospital, a una urgencia, y ver cómo el hombre vive y está revolcándose en el polvo. Pero el Señor vino a un mundo así, ¿no? Mira lo que decía Mateo 4, verso 43. Porque el Señor vino a salvar eso, lo perdido, lo enfermo, lo corrupto. A pesar de que Satanás ha hecho tantas cosas con el hombre, el Señor es poderoso para salvar. Él es Jehová Salvador, Jesús. Jehová nuestra salvación. Mira lo que dice en Mateo 4, verso 23. Y tú puedes leer los evangelios y tú ves que el Señor, su ministerio intercalaba entre la predicación, la sanación y la expulsión de demonios. Generalmente esas eran como las tres labores que Él ejerció públicamente. Privadamente estaba discipulando a sus discípulos. En el verso 4, verso 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Esa era una parte de su ministerio, pero también vino ¿a qué? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Ciertamente el Señor vino a eso, a sanar enfermedades, a sanar las dolencias, a restaurar y a deshacer todo lo que el maligno había hecho. Entre eso creemos que claramente las enfermedades. Mira otro pasaje, Mateo 8, verso 14. El Señor invirtió bastante tiempo en esto. Si bien claramente que el Señor sane las enfermedades no salva a las personas, sí era una de las grandes evidencias y señales de quién era el Mesías, como cuando estudiamos la serie de Jesús es el Cristo. Nosotros no estamos en contra de los milagros, solamente somos conscientes que los milagros no salvan las personas, ¿sí? Las sanidades no salvan las personas, pero sí muchas veces el Señor sana, porque eso era parte de lo que Él había dicho que iba a hacer. Mira lo que dice Mateo 8, verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Yo pienso que eso es uno de los pasajes más claros de lo que el Señor quiere con el hombre. El Señor sana al hombre, el Señor restaura al hombre para que el hombre pueda cumplir su propósito original, que es vivir para Él. Porque había casos donde el Señor sanaba a 10 y de esos 10 solo volvía uno. Pero esta mujer fue sanada y entendió cuál era el propósito que el Señor quería para ella, que ella viviera para Él, le sirviera a Él, le amara a Él. Y dice, y eso es uno de los grandes privilegios que tienen las personas que dejan vivir al Señor en sus casas. ¿Sí sabían que el Señor vivió en la casa de Pedro? Cuando Él estuvo ejerciendo su ministerio en Galilea, vivió donde Pedro. Y cuando tú tienes al Señor en tu casa, el Señor puede hacer cosas preciosas con las personas que viven allí. Aunque ahorita vamos a ver un caso de aquellos también
Hay que ver la Biblia desde todas las perspectivas para recibir todo lo que el Señor mostró, no solo un aspecto. Y dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esa era la obra del Señor, ese era el ministerio del Señor. Y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo, mira esa palabra, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Era parte del ministerio mesiánico del Mesías, de la obra de Cristo. Mateo 10:1 dice que no solo Él sanó enfermedades y trabajó bastante en eso, sino que una de las encomiendas del Señor a los apóstoles era esta. Mateo 10, verso 1 dice, entonces llamando a sus discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa era responsabilidad de los apóstoles. Claramente no creemos en el superapóstol que hace cruzadas, que ora y sana y pasa a la gente al frente para que la gente crea en cuán milagroso y cuántos poderes tiene un ungido. Pero sí creemos que los creyentes, los discípulos, por donde van dando testimonio, pueden orar por los enfermos y el Señor puede deshacer las enfermedades. Tienen poder sobre los espíritus inmundos, tienen poder sobre las enfermedades, sobre escorpiones, sobre serpientes, y orarán y ellos sanarán. ¿Sí? Porque esa es una de las obras que vino a deshacer Cristo de la serpiente. ¿Sí? Esto tiene muchas comas, muchos acentos, pero por lo menos por encima vamos a decir unas cosas. ¿Por qué Dios permite que Satanás o ciertas enfermedades vengan a la vida de sus hijos? Ya vimos que el incrédulo, por el pecado y por la rebelión, muchas veces Dios trata eso y permite que Satanás venga y lo aflija con enfermedades. Pero ahora vamos a hablar de los creyentes. ¿Por qué Dios permite las enfermedades a veces en sus hijos? Y muchas veces Dios, que es nuestro sanador, a veces permite que sus hijos mueran de enfermedades. Yo conozco testimonios de misioneros que eran hombres piadosos, que se fueron a predicar al África, a India, a China. Muchas veces vieron a sus hijas, a sus hijos, a sus esposas morir. Porque si Dios es poderoso para sanar la enfermedad de muchos, ¿por qué Él permite que a veces sus hijos experimenten unas enfermedades que los llevan a la muerte? Juan capítulo 11, verso 1. Por eso les decía que estos son los casos diferentes. Juan 11 nos habla de una familia que también permitió que el Señor Jesús posara en su casa. La familia de Marta, María y Lázaro de Betania, ¿sí? Y vino una enfermedad sobre Lázaro. Y dice, Juan 11, verso 1. Entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Eran personas que amaban al Señor, adoraban al Señor. Para ellas el Señor era lo más importante, lo más precioso. Pero a ellas también se les enfermó un hermano. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Mira esa palabra, el que amas. Porque a veces el Señor también le permite enfermedades a las personas que Él ama, a sus hijos, a sus cercanos, como Job. ¿Sí? Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, aunque Él murió, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, hay enfermedades que nos van a mostrar el poder de Dios, la gloria de Dios y la capacidad de Dios que tiene de vencer las consecuencias del pecado y la muerte. Y mira esta frase, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Porque a veces nosotros creemos que como Dios nos ama, no nos pueden suceder ciertas cosas. En estos días me escribió una hermana, hermano, necesito que oren por mí porque estoy
Estoy de mal genio con Dios. ¿Por qué si Dios nos ama permite que en mi familia pase esto y esto? Pero tú encuentras en la Biblia que a veces aún a los más cercanos, como Job, Dios les permite eso. ¿Para qué? ¿Para destruirlos? No, para mostrar su gloria en medio de la debilidad de sus hijos. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. A veces el Señor no responde las oraciones inmediatamente. Y a veces Dios no responde. En este caso todos conocemos el caso de que Lázaro resucitó. Pero hay casos donde el Señor permite que las personas mueran sin ser sanadas. Mira qué dice Juan 14, verso 1. Ahí más adelante. Pero el Señor nos va a explicar por qué Él permite que aún sus propios hijos la enfermedad los lleve a la muerte. Dice: no se turbe vuestro corazón. Porque a veces escuchar estas palabras es como la muerte. Es una de las cosas que más atemoriza al hombre. La enfermedad, las tragedias, los accidentes, son cosas que nos preocupan y que nos angustian. ¿Quién gustaría ver a un familiar morirse? ¿Quién gustaría tener a un familiar con cáncer? ¿Quién gustaría ver a un familiar accidentarse? Nadie de eso. Pero nosotros como creyentes escuchamos unas palabras del Señor. ¿Cuál es la palabra del Señor? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y mira que nos puede dar esperanza. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La muerte simplemente es el paso de pasar de nuestra morada temporal a nuestra verdadera morada eterna y sublime. Es pasar de la oscuridad de las nubes a la luz verdadera. Es pasar de la angustia y de los dolores y las aflicciones que tiene el hombre a pasar a un lugar de paz y de reposo. La muerte no es algo terrible para los hombres. ¿Ustedes creen en mí? Mire, tengan en su corazón que yo me voy, pero voy a prepararles un lugar mejor a ustedes. Porque Dios permite que algunos hijos partan con Él, porque Él tiene un mejor lugar para ellos. Y a veces Él quiere llamarlos a su presencia. Y Él es soberano para decidir cuándo cada uno de nosotros debe partir. Lo terrible de la muerte es que nosotros partamos antes de tiempo por nuestras necedades y pecados. Como aquel rey que siendo de solo 40 años murió de una manera triste, cruel, ruin, vergonzosa por sus pecados. Pero si el Señor determina que por una enfermedad pasemos a su presencia, gloria a Dios, Él nos tiene preparada una morada. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez. ¿Saben cuándo es ese? Cuando el creyente parte. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí se acuerdan la muerte de aquel mendigo que era pobre, que cuando él murió vinieron una carroza de ángeles y fue llevado al seno a orar? Ahora Cristo dice que cuando el creyente muere, Él viene y nos lleva donde Él está. Ya no es una carroza de ángeles. ¿No les parece precioso, hermano? Muchos creyentes han tenido la experiencia de muerte y que el Señor los debe, que cuando ellos mueren, el Señor los toma y los lleva. A veces el Señor les permite que vuelvan a la vida. Pero cuando el Señor determina que una persona muera, nosotros podemos orar, nosotros podemos ayunar, pero si el Señor lo ha decidido, ¿quién es el hombre para que diga que no? Para el creyente la muerte no es algo malo, decía Pablo, que él estaba acá por la obligación que el Señor le había puesto, pero mejor era partir con él, con Cristo. ¿Sí? Dice 1 Tesalonicenses 4, aunque Pablo habla de esto bastante en capítulo 15 de 1 Corintios, este pasaje también es bastante claro. Dice 1 Tesalonicenses 4:13.
Pablo hablándole a los tesalonicenses, porque seguramente habían comenzado a partir muchos hermanos con el Señor, y mira los que le dice Pablo a los tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que mueren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Miren, ustedes no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque si realmente creemos que murió Jesús y resucitó, asimismo cuando Jesús vuelva, va a traer con él a los que durmieron. O sea, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces la muerte no es tan terrible a nuestros ojos, o no debería ser tan terrible. Si bien causa dolor, no es el mismo dolor que tienen los incrédulos. Dios a veces permite enfermedades y usa esas enfermedades para que su gloria y su obra avance en medio de los hombres. Por eso era tan importante las sanaciones, por el propósito que el Señor tenía cuando Él sanaba a una persona. Mira lo que el Señor le dijo a Marta y a María cuando la mandaron a llamar, que era una enfermedad para su gloria. Vamos a ver algunos casos donde el Señor usó enfermedades para que su propósito avanzara. Juan capítulo 9 es el caso de un ciego de nacimiento, ¿sí? Todos conocemos la historia, no la vamos a leer completa, sino solo unas cosas que el Señor dice ahí en el capítulo 9, verso 1 al 3. Y dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? Porque como ellos tenían la ley, ¿se acuerdan? Decía que si tú no guardas los mandamientos te va a venir esto y te va a venir esto y te va a venir este o sus padres, porque hay veces muchas cosas que vive el hombre no son cosas que el hombre hace, sino que son maldiciones generacionales, pecados que recaen sobre la vida de los hijos. Y dice: para que haya nacido ciego. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres. O sea, la razón no era el pecado ni de él ni de sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. O sea, Dios iba a usar la enfermedad de nacimiento de este hombre para hacer una obra preciosa con él. ¿Cuál era la obra? Él lo sanó, comenzó a ver, y aún en su ceguera y después de ser sanados, él creyó en el Señor, aunque no le conocía. Después tuvo su experiencia con el Señor. Pero mira lo curioso, él estaba en medio de personas religiosas que creían que veían, pero Dios iba a usar la enfermedad de este hombre para mostrarle a ellos que eran, ¿qué?, ciegos espiritualmente, y que la única manera de recobrar la vista de estos hombres era que ellos volvieran sus ojos a Cristo. O sea, el Señor usó la debilidad de un hombre, la situación difícil de un hombre, para mostrar su gloria. Porque a veces cuando el hombre está en su condición más débil, en su condición más indefensa, sufriendo de una y otra manera las consecuencias de la debilidad del hombre, muchas veces el Señor usa eso para que se conviertan las personas. Muchas veces el Señor salva a personas en la enfermedad, muchas veces el Señor salva a personas en la angustia, en la tristeza, en el dolor, y eso que era malo, eso que era terrible, el Señor lo cambió para su gloria. ¿Sí? Hay personas, como dijo un hermano, si una persona no se convierte en el lecho de su enfermedad, difícilmente se convertirá en otro momento. A veces el Señor usa eso en la vida de las personas para mostrar su gloria. Otro pasaje, Hechos 3, verso 1. Otro enfermo, este no es un ciego, sino es un cojo, pero también de nacimiento. A veces ese de nacimiento nos muestra la condición humana desde nacimiento, su caída, su debilidad, su pecado. Dice Hechos 3, verso 1.
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ellos no estaban haciendo campañas evangelistas. Ellos no estaban haciendo cruzadas de milagros y de sanación. Simplemente iban juntos a orar, a buscar la presencia del Señor, a buscar, a entregarse al Señor en oración. Pero cuando las personas perseveran en la oración, en la relación con Cristo, muchas veces sin que uno a veces haya maquinado algo, planeado algo, el Señor lo usa para que oren, ¿sí? Para que obren. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijándose en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Él esperaba que le dieran algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Por qué? Porque él había recibido un mandamiento del Señor. Y de gracia recibiste, de gracia das. Sanar enfermos, expulsar demonios. Eso es algo que el Señor le había mandado. Y dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y aquí vemos que el Señor sana a este hombre. Pero ¿cuál es la intención de la sanación de este hombre? Abrir una puerta para la predicación del Evangelio. Mira lo que sucedió, porque a veces en el Evangelio encontramos casos muy tristes, donde el Señor sana a muchas personas, pero no se arrepienten. Pero en este caso, esta enfermedad hizo que este hombre se convirtiera y se pudiera predicar el Evangelio a aquellos que habían crucificado a Cristo, y que muchos se convirtieran. Hay muchos casos y hoy en día suceden en el mundo árabe, en el Islam, en el hinduismo, personas que son totalmente incrédulas. En el judaísmo, personas religiosas, donde hay una persona enferma. Hay el caso de unos judíos en Brasil, una señora judía, de una familia de ortodoxos, y con una enfermedad terrible y nada que se curaba. Y un día se le acercó una hermana y le dijo, o un hermano, yo no me acuerdo: el único que la puede sanar a usted es Jesucristo. Y ellos, como judíos, su tradición, blasfeman terriblemente contra Jesús. Y ya cansada de su enfermedad, acudió y oró a Jesús, al Señor. Y el Señor la salvó. Y comienza esa mujer a predicarle a judíos ortodoxos. Y comienzan a convertirse judíos ortodoxos con una tradición de siglos, y comienzan a abandonar eso. ¿Por qué? Porque el Señor hizo una sanación. Y así muchos casos, hermanos, en los países árabes sí que se está viendo esos testimonios. Personas que eran totalmente incrédulas y el Señor las sana. Y en el libro de Milagros en la China hay un caso de un hermano inválido. En una lo tenían en un cuarto por allá arriba, no podía ni caminar ni nada, inválido terriblemente, con años que no podía caminar, todos incrédulos, su familia incrédula, el pueblo incrédulo, en China comunista. Y un día se le apareció el Señor, el mismo Señor, ni siquiera un apóstol, y el Señor le dijo: levántate y anda. Y le dijo: pero ¿quién eres tú para decirme? ¿Eres un médico o qué? No, levántate de madrugada, levántate y anda. Yo soy Jesús, que vine a sanarte. Y lo paró y comenzó a andar. Y comienza ese hombre a gritar desde la terraza, desde el lugar donde lo tenía, y comienza a gritar, y su familia subió asustada a ver cuando lo comienzan a ver caminar después de tantos años inválido. Y comienza él, sin conocer mucho de Cristo, a predicarles de un Jesús que lo sanó. Se convirtió su familia, y fue tanto el alboroto que toda la aldea donde él vivía se convirtió a Cristo. ¿Cómo el Señor hizo eso? A través de una enfermedad. Enfermedades que son para la gloria de Dios. Y dice: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios,
y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. O sea, todos vinieron ahí. Y mira lo que dice en Hechos 4:4. Cuando ellos comenzaron a predicar y llegaron a hablar de la resurrección, los guardias del templo los sacaron, ¿sí? Pero mira lo que pasó. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. O sea, el Señor usó una enfermedad para que 5,000 personas escucharan el evangelio y creyeran. ¿Sí ven? Enfermedades que el Señor puede usar para la gloria de Dios. Hay otro caso, leámoslo, Hechos 14. En este caso también el Señor hace un milagro, pero no causa el mismo resultado. Porque aunque el Señor puede hacer esto, muchas veces los milagros tienen ese problema, hermano. Vamos a leerlo porque no solo sucedió en los tiempos de Pablo, sino sucede hoy en día. Y dice, Hechos 14, verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Lo mismo que en Pedro. Este oyó hablar a Pedro, el cual fijando en él el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz. O sea, él escuchando el evangelio como que está abriendo su corazón a la palabra. Y el Señor, así como muchas veces puede traer fe, muchas veces cuando uno se convierte también puede traer sanación a ciertas enfermedades. Hay muchos casos que tenía esto y el Señor, me convertí al Señor, inmediatamente me convertí, sané de SIDA, sané de cáncer, sané de asma, sané de, bueno, muchas cosas, ¿sí? Y dice, y dio gran voz, y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo, imagínate. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, los judíos vieron lo que Pedro y Juan habían hecho en el nombre de Jesús. Estos no vieron a Jesús ni a Dios, vieron a Pablo. Porque es muy peligroso cuando, es verdad, Dios da dones, y uno de los dones del Espíritu es hacer milagros. Pero a veces es tan peligroso cuando ese don o ese ministerio que el Señor le da a una persona se centra en él mismo, ¿sí? Como hay un cortometraje que yo puse en la página de Cash Luna y Dante Gebel. Ellos van a pelear con una pelea de boxeo, entonces comienzan a hacer la presentación, un show de esos que hacen hoy en día en esos lugares. Y el hombre que expulsa demonios, el hombre que levanta a los muertos, el hombre, y comienzan a decir, y el hombre era Cash Luna. O sea, no era en el nombre de Cristo, no era el poder de Cristo, sino era él el que hacía eso. Entonces, cuando se pone la mirada en los hombres es muy peligrosa. Y dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo las semejanzas de hombres han descendido a nosotros. ¿Qué pasa? Se tiende a glorificar a los hombres. Y mira lo que pasó, pero eso es tan engañoso que los mismos que glorificaron a Pablo, más adelante lo están apedreando. Por eso los milagros no son confiables. Los judíos buscan señales, milagros. Pero muchos de los que vieron señales y milagros no se arrepintieron. Así como Cristo, muchos de los que gritaron, Hijo de David, Hosana, 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 más adelante estaban gritando, crucifícale, crucifícale. La gloria de los hombres no es buena ni para los hombres que la dan, ni para los hombres que la reciben. El hecho de que el Señor pueda sanar a través de la oración de un hermano no debería ni exaltarlo, ni promover de los que son sanados la gloria para ese hombre. Porque a veces uno escucha, es que tal hermano me sanó. No, hermano, el hermano no sana. El que sana es el Señor, a veces por gracia, como un don del Espíritu. Hechos 14:18 dice,
Ellos comenzaron a decirle que no, ¿se acuerdan? Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y les mostraron que eran hombres, pero aún así venían a ofrecerles sacrificios y todo. Y llegaron los judíos de otro lugar y al ver esto incitaron a las personas. Y dice en el 18: y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, los mismos que le iban a ofrecer sacrificios. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero eso fue bueno para Pablo, porque para que no se creyera un Dios, ni para que amara la gloria de los hombres. ¿Sí? Entonces ahí vemos que Dios usa los milagros a veces para su gloria, pero también a veces los milagros pueden ser, ¿sí?, o no cumplir el objetivo que Dios quería, como Cristo cuando hizo milagros. ¿Por qué Dios permite que a sus siervos a veces lleguen ciertas enfermedades donde claramente, como en el caso de Job o el de Pablo, Satanás mismo viene a tratar con la carne? Ahorita vamos a ver otro caso. Hay dos casos. Muchas veces es para guardar a sus siervos, pero también muchas veces para tratar el pecado de sus hijos. Vamos a mirar el primero, para guardar a sus siervos de la gloria o vanagloria de este mundo. Segunda a los Corintios capítulo 12, verso 7. No, tal vez en la historia del cristianismo no ha habido un hombre con más gracia, con más unción, con un ministerio tan amplio, tan poderoso, tan efectivo como el que el Señor le permitió tener a Pablo por su gracia. Revelaciones, doctrina, milagros, señales. Este era uno de esos hombres que son uno en un millón, aún en la historia del cristianismo. Pero ese hombre tan grande, con un ministerio tan usado por el Señor, tan bendecido, el Señor lo tenía que bajar de las nubes y guardarlo del orgullo. Por eso permitió su debilidad. Nosotros conocemos siervos de Dios tremendos y el Señor a veces les permite enfermedades, dolores, aflicciones. ¿Por qué? Por lo mismo de su llamado. Es tan grande su llamado que el Señor tiene que bajarlos, ¿sí? A veces no es bueno que nuestro orgullo crezca, nuestra manera de vernos crezca. Y el Señor de alguna u otra manera usa un alfiler para bajar el globo, porque a veces es solo aire. Aunque Pablo no era solo aire, era algo real, pero el Señor lo guardó de eso. Segunda a los Corintios 12. Y usó, así como en el caso de Job, a Satanás y la enfermedad, el aguijón en la carne. Y dice el mismo Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, no me sacara de estar en una posición de siervo a creerme. Me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, así como el Señor da revelación, y eso es un don, también nos da el don del aguijón de la carne. O sea, algo que nos trata. Pero aquí claramente Pablo nos va a hablar que era algo de Satanás que trataba su salud. Un mensajero de Satanás que me abofetee. Pero mira el objetivo y el permiso que el Señor le permite. O sea, ¿por qué el Señor le permite a Satanás esto? Para que no me enaltezca sobremanera. ¿Sí? Guardando al siervo del orgullo. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, si el Señor sanó tantas multitudes, ¿por qué no sanaba a Pablo? La oración puede mucho cuando es voluntad de Dios. Pero hay cosas que no son voluntad del Señor. ¿Sí? Y uno no se debe escandalizar. A veces yo he visto en internet hasta comentarios que si era un hombre de Dios, ¿por qué murió de una enfermedad? Si era un hombre de Dios, ¿por qué murió de un accidente? Digamos de David Wilkerson se decía eso. Un hombre tremendo de Dios y murió hace 2 o 3 años en un accidente de tránsito. ¿Por qué el Señor permite eso? Porque el Señor quiere llevarse a sus hijos así. ¿Sí? Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, el Señor nos permite la debilidad para que conozcamos que no es por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades, sino que lo único que nos puede sostener es el poder de Dios. Por tanto, dice Pablo, o sea, después de haber entendido que el Señor permite eso para un bien mío, de buena gana me gloriaré más en bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque es mejor estar débil, enfermo, experimentando el poder de Dios que andando nosotros en nuestra carne y sanitos y coleando, ¿no? Y por ahí enorgullecidos, desviándonos y apartándonos del Señor. Es una misericordia muchas veces del Señor con sus hijos, ¿sí? Ese es en el caso para guardar a sus hijos, pero Dios también a veces permite que Satanás venga a la vida a la vida de los hijos de Dios para tratar los pecados. Primero a los Corintios capítulo 5, verso 1 nos habla de eso. Muchas veces la enfermedad hace entrar en razón a los creyentes. O, si no entran en razón, muchas veces la enfermedad hace que el Señor arrebate la vida de sus hijos para que no sigan destruyendo su vida en esta tierra. Más adelante en 1 Corintios 10 y 11, cuando nos habla de la cena del Señor, Pablo nos dice que hay hermanos que están enfermos y duermen por no discernir el cuerpo de Cristo. Que es un juicio de Dios a veces también con sus hijos. No quiere andar derecho, pues yo le voy a mostrar que yo soy dueño de su vida. Y que si lo compré con mi sangre, tengo el derecho de llevármelo conmigo si quiero. Y hay muchos cristianos que duermen y parten con el Señor. Yo me convertí y tenía un amigo. Cuando yo estaba apartado del Señor, él se convirtió al Señor. Cuando yo me convertí al Señor, él se apartó del Señor. ¿Sí? Entonces, cuando yo estaba apartado del Señor, él me hablaba del Señor y supe que se estaba reuniendo y muy animado con el Señor. Cuando yo volví a los caminos del Señor, él se apartó. Volvió a caer a las drogas, al alcohol. Al año y medio murió de un cáncer en la cabeza. El Señor se lo llevó así. 22 años tenía. De un momento le llevó a otro la enfermedad y se lo llevó así. ¿Por qué? Porque a veces el Señor es celoso con sus hijos. ¿Sí? Y a veces usa la enfermedad para tratar el pecado de ellos. A veces definitivamente porque Él ve que la persona no va a cambiar. Personas que se arrepienten. Una vez el Señor le dijo a un rey: vas a morir, alista tu casa, alista las maletas que nos vamos. Y el rey se humilló delante de Dios y pidió perdón a Dios, y Dios le extendió sus años. El Señor puede hacer eso cuando las personas se arrepienten. Cuando no, mejor se los lleva. Porque ni la muerte ni la vida nos va a sacar de su mano. Y es una de las maneras en las que el Señor vuelve a sus hijos a la razón. Solo que es muy triste que un hijo de Dios parta sin haber cumplido la voluntad de Dios. Y ciertamente eso va a traer disciplina y consecuencias en el reino milenial de Cristo. Lo hemos estudiado en otras series, ¿no? Este caso es un caso donde el Señor manda una enfermedad a un hijo para disciplina, pero se arrepiente. Y en 2 Corintios vemos que Pablo habla a los hermanos para que lo restauren. Pero por un tiempo permitió que Satanás viniera y tocara su carne como un juicio para sus pecados. Porque hay cristianos que somos salvos, tenemos vida eterna, no vamos a perder la salvación, sí, pero si usted usa su cuerpo para cosas que no debe usar, el Señor va a tratar con su mismo cuerpo. Este tenía un pecado de fornicación, y el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y el Señor le va a permitir a este hombre que Satanás venga y toque su carne por su pecado en la carne. ¿Sí? Es muy común, dicen que la mayoría de hombres cristianos, esa encuesta creo que la hizo el doctor James Dobson, que la mayoría de cristianos que van a consejería o al médico porque tienen problemas sexuales de eyaculación precoz es porque han sido infieles. La encuesta dice eso. Su infidelidad les trajo un juicio a su propio cuerpo. Qué cosas, ¿no? ¿Para qué? Para que no sigan haciendo de las suyas. Dice 1 Corintios 5 verso 1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. O sea, no solo era él, sino como que eran varios, hermanos. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué curioso.
En Job tenemos la reunión de Elohim con los hijos de Elohim. Dios con los hijos de los dioses. Entre los ángeles caídos está Satanás. En esta reunión no está Dios ni los ángeles, sino está la iglesia reunida en el nombre de Cristo con el espíritu de Pablo. Y se reúnen para algo, hermanos. Esto es muy tremendo, ¿no? Estos es de esos pasajes de la Biblia que uno dice... Y dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. O sea que así como Dios puede permitirle a Satanás venir a tocar la vida de un hombre, cuando la iglesia ha percibido un pecado grosero, grotesco, sin arrepentimiento en la vida de un hermano, la iglesia se puede reunir y decirle al Señor, Señor, permite que Satanás venga y toque la carne de él para que se arrepienta. Cosas serias, ¿no? Eso hoy en día no se ve. Hoy en día hasta los pastores que son bien sinvergüenzas, la iglesia sale a defenderlos. Pero eso es la santidad del Señor, ¿no? Y dice, para destrucción de la carne, a fin, no de que él pierda la salvación, sino que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Qué cosa, qué pasaje serio. El Señor permite. No solo Pablo habla en ese pasaje, hay otro pasaje donde Pablo habla de lo mismo. Primera de Timoteo 1:19. Primera de Timoteo 1:19. Dice hablándole Pablo a Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, Timoteo, mantente en la fe con una buena conciencia, porque algunos desecharon esto y se apartaron de la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Y mira que Pablo lo que dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Saben que yo conocí el caso, una hermana, una joven. Ella se creyó en una familia donde sus papás son creyentes. El papá y la mamá son unos hombres de Dios tremendos. Y ella creció en ese hogar con todos sus hermanos cristianos, o sea, en un hogar cristiano. Y ella llegó como a los 14 y 13 años y comenzó a ser muy rebelde, pero así orgullosa, le contestaba a sus padres. Y ella dice que ella veía a su mamá y sentía odio contra su mamá. Y hablaba mal contra su mamá, blasfemaba contra su mamá. Y un día vino y le vino una enfermedad terrible, a tal punto que le tuvieron que quitar una parte de la matriz y, bueno, una enfermedad terrible. Pasó de ser orgullosa y arrogante a andar en la cama y estar tan enferma que no se podía parar de la cama. La única persona que la ayudaba, que la cuidaba, era su mamá. Y orando, cuando ella sintió de 14 años, 15 años, sintió esa enfermedad tan terrible, dice que comenzó a orarle al Señor. ¿Saben qué le dijo el Señor? Eso es para que aprendas a no blasfemar de tus papás. Y ella dice que cuando le pidió perdón al Señor y a su mamá como de lo que ella sentía, el Señor la sanó. Y de ahí en adelante comenzó a caminar con el Señor. Esa enfermedad la llevó a tener una experiencia real con el Señor. A veces el Señor usa eso y toca nuestra carne. ¿Para qué? Para que aprendamos a no blasfemar. ¿Sí? Porque a veces las personas son irreverentes, irrespetuosas con el Señor. El Señor a veces les tiene que enseñar de maneras que uno gusta. Yo tuve una experiencia también bastante con un pie por lo mismo, por rebelde, por necio, por no obedecer. Santiago 5. Miren lo curioso, hermanos. A veces sí, esos pasajes de Corintios nos muestran una cosa. A veces nosotros podemos reunirnos a pedir por un hermano para que el Señor lo libre de ciertas cosas que él está haciendo, lo guarde, lo restaure. Pero también a veces la iglesia debe reunirse a orar para que el Señor juzgue sus pecados. Que es para un bien, dice Pablo, para que él sea salvo. Pero la iglesia no puede perder la santidad ni el temor al Señor, aun queriendo el bien para los hermanos. Dice Santiago en 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. O sea, llame a los que representan la autoridad de Cristo en la iglesia, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Esto nos muestra varias cosas. La iglesia, los ancianos tienen autoridad de Cristo para orar. Pero también nos muestra otra cosa. Los problemas entre nosotros nos pueden causar enfermedades. Entonces, si yo pido perdón, el Señor como que soluciona el asunto y me sana. Piden, confesando vuestros pecados los unos a los otros. Nosotros conocemos casos de verdad, hermanos, hermanas, que tenían la costumbre de pelear en las reuniones con otros hermanos. Peleaban un domingo y al otro domingo no venían, al otro domingo no venían. ¿Por qué no venían? Hermano, ¿qué pasó con tu esposa? No, es que está enferma. ¿Por qué? A veces el Señor trata nuestra necedad y nuestra rebeldía con enfermedad. Entonces hoy vimos un poco, y detrás de todo esto, no siempre, pero muchas veces el instrumento es un mensajero de Satanás. Entonces hoy vimos Satanás, el hombre y las enfermedades. Otra obra que Satanás puede hacer, pero así que no profundizamos en muchos temas, vimos una perspectiva como bastante completa de todo el asunto. Entonces vamos a terminar por ahí, y vamos a orar. El Señor nos ayude, ¿no? Esos son de estos temas que, bueno, el Señor nos dé su gracia. Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar juntos, Señor, por permitirnos sentarnos a los pies tuyos a escuchar las palabras de tu boca, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras ofensas a ti, Señor. También si en algo hemos pecado contra alguien, Señor, si en alguien hemos ofendido, ayúdanos a restaurar, a reivindicarnos con aquellos a los cuales les hemos hecho daño, Señor. Perdona nuestra necedad, nuestro orgullo, nuestra rebeldía, nuestra insensatez, Señor. Perdónanos porque ciertamente muchas veces nosotros mismos le abrimos la puerta a la calamidad, a la necedad, Señor. Ayúdanos, usa nuestras debilidades, usa nuestras circunstancias, Señor, para que tú muestres tu poder, tu gloria, tu fidelidad, tu bondad, Señor. También ayúdanos a aceptar todas aquellas cosas que necesitamos vivir como de parte tuya, Señor, y ser como Job, que no pecó en todo lo que vivió, no ofendió, no murmuró contra ti, Señor. Guárdanos del orgullo y a veces ayúdanos a aceptar lo que tú permites para que no nos enorgullezcamos. Ayúdanos a ser como Pablo, que se gloriaba en su debilidad porque aprendió a conocer tu poder en medio de sus aflicciones, Señor. Nos encomendamos a ti, nuestra casa, tu iglesia, Señor. Oramos para que tú hagas una obra real en nosotros, para que tú nos salves de nosotros mismos, Señor. Si tú tienes que hacer cosas fuertes con nosotros, todo lo que necesites hacer, hazlo, Señor, para que no nos extraviemos de tu camino, para que no nos apartemos, Señor. Guárdanos de llegar a la locura como este rey Jorán, Señor, de morir de una manera triste y vergonzosa, Señor. Ayúdanos a ser siervos tuyos, que podamos ser fieles a nuestra generación y tú nos des un lugar preeminente en tu reino, Padre. Una entrada amplia a tu reino, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bendice tu palabra y permite que corra por toda la tierra, Padre, para gloria de tu nombre, Señor. Amén.